Hoy vamos a aprender a transformar una lata cualquiera de conserva en una bonita flor de chapa, como veis. En este caso, una rosa. Lo primero, los materiales. Lo que vamos a necesitar principal va a ser una lata de estas grandes que vienen conserva, la típica lata de atún, en fin. Una lata de este tipo. También se podría hacer con lata de refresco. Pero ¿qué pasa? Que la lata de refresco, la chapa de metal de la lata es bastante más delgada. Así que aunque se pueda hacer, va a ser sobre todo más peligroso. Posibles cortes, etc. Y aparte va a ser más delicado. Después, alambre de este grosor como mínimo. Si puede ser más grueso. Y si puede ser una varilla de hierro finita, mejor. Yo ahora mismo varilla de hierro lo tengo, así que voy a usar alambre. Y después, en cuanto a herramientas, no os asustéis por todo lo que veis aquí, porque muchas de estas cosas son opcionales, ¿vale? Ya vais a ver cuando las esté utilizando y os enseñe cómo hacer el proyecto, que la mayoría de estas cosas se pueden sustituir por otras. Pero bueno, para que os hagáis una idea, yo voy a utilizar un compás de estos de acero. Si no tenéis de estos, pues usáis un compás normal, de estos con mina de grafito. Después podemos utilizar un taladro y una broca, o usar una plancha de goma como en este caso, o un trocito de madera que no queramos, un punzón y un martillo. Un abrelatas de estos típicos o de los que son más modernos, de estos que llevan como una rueda para la lata. Y después unos alicates, si son de estos de punta fina mejor, pero si no, cualquiera, el que tengas en casa. Y por último, unas tijeras que nos sirva para cortar la chapa. Si tenéis tijeras de este tipo, corta chapa o corta todo, mejor. Y si no, pues unas tijeras robustas, por ejemplo una de electricista, en fin, unas tijeras que veáis que es bastante fuerte para cortar las chapitas, que son bastante delgadas y que no se va a estropear la tijera, claro. Esto es lo que vamos a usar. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir cortando la lata con el abrelatas, ¿vale? Para sacar la chapa de metal. Como siempre que trabajemos con latas o con chapas delgadas, aseguraros de extremar las precauciones, sobre todo por el tema de los cortes con el borde de las chapas, etc. Si veis que es necesario y tenéis a mano, poneros unos guantes de estos de trabajo así, gorditos, que os protejan. Ya he cortado el culo de la lata y desde este momento voy a dejar de trabajar con el abrelatas y voy a empezar a trabajar con las tijeras cortachapa. Esto lo reservamos y ahora hacemos un corte así en el aro de la lata. En este punto, como os comentaba antes, yo me voy a poner unos guantes porque están los dos bordes con filos y para asegurarme es el momento de ponerme los guantes, por si acaso. Y ahora voy a cortar los bordes estos que llevan doblados, que son más duros, para quedarme solamente con la chapa. Listo, yo no creo que utilice más que este trozo y aquel de allí, así que este, pues nada, lo voy a retirar y lo conservaré para próximos proyectos. Y estos bordes los tiramos. Bien, ya tengo los dos trocitos de metal. Lógicamente, si ya tenéis una plancha de metal, como por ejemplo de latón o de acero, de cobre o en fin, de cualquier tipo de metal, pues este paso os lo podéis evitar, ¿vale? Yo lo estoy haciendo en plan casero para que todos lo podáis hacer. De momento, esta grande la voy a reservar y voy a trabajar con esta. Lo primero que voy a hacer va a ser sacar el centro. Para ello un truquito, ya que estamos trabajando con el compás, es poner la medida del centro aproximada y ahora trazamos por un lado y por el otro. ¿Veis que ahora es mucho más fácil calcular el centro? El centro estaría más o menos por aquí, entre las dos líneas que hemos marcado. Bueno, pues ahí en el medio voy a hacerle un pequeño agujerito con el punzón. ¿A qué distancia? Pues se lo voy a hacer si por ejemplo de la mitad hacia el borde tiene unos 3 centímetros, supongamos, pues se lo voy a hacer a 4 centímetros de este borde aquí, para que tengamos margen de sobra. A ojo, no hace falta tampoco calcular ni medir nada. Vale, una pequeña piquita. Y ahora simplemente ponemos la punta del compás en el agujerito que hemos hecho con el punzón. Si no tenéis punzón, pues podéis utilizar un clavo perfectamente. Y la otra punta la ponemos al borde de la chapa, más o menos, o un poquito menos, si no tenemos los bordes bien rectos. Vemos que en todos los lados la punta del compás está dentro de la chapa y ahora trazamos una circunferencia. De esta manera. Y ahora vamos a trazar con el compás otras 2 o 3 circunferencias a lo largo de la chapa. Cada una de estas nuevas circunferencias las vamos a hacer un poquito más pequeñas que la primera que hemos hecho. Por ejemplo, podemos colocar el punzón así con la medida de la primera circunferencia, dejando un poquito de margen, así. Trazamos y ahí le voy a poner el punzón.
Y ahora la medida del compás la hago un poquito más pequeña y vuelvo a trazar otra circunferencia. Hago lo mismo. Con el punzón o el clavo bajo un poquito la medida del compás y trazo otra circunferencia. Cada una un poquito más pequeña que la anterior. En este caso, como tengo aquí esta mancha, lo voy a dejar así, con estas 3 circunferencias. Podríamos hacer más, podríamos hacer una más, 2 más, 3 más, las que quisiéramos. Antes de continuar, como la chapa está un poquito doblada por las partes que la he cortado, pues nada, en una base dura y con un martillito la voy a enderezar para aplanarla. Y ahora con unas tijeras, pueden ser unas tijeras normales y corrientes o como estas de electricista, si son un poquito robustas mejor, y si no las podría seguir haciendo con las tijeras de antes cortachapa. En este caso voy a utilizar estas. Vamos a cortar las circunferencias por la marca que ha hecho el compás. Una hecha. Vamos con la siguiente. Para trabajar mejor se puede cortar en piezas más pequeñas y así podremos hacer el corte curvo mejor. Yo me he quitado los guantes, pero porque para manejar la cámara con los guantes la verdad es que es bastante complicado. Tengo que estar quitándomelos y poniéndomelos constantemente. Pero bueno, lo que os he dicho, tener mucho cuidado porque de la chapa uno no se puede fiar y a la mínima nos puede cortar, ¿vale? Muy bien, pues ya tengo las 3 circunferencias. Ahora vamos con la grande. Esta es la más grande y ahora vamos a hacer lo mismo con el fondo de la lata, sacando una circunferencia un poquito mayor todavía. Para ello, exactamente igual. Marcamos con el punzón, cogemos la medida de esa circunferencia más grande con el compás y la hacemos un poquito más grande todavía. Ahí, más o menos, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y lo cortamos. Muy bien, pues así nos queda. Ahora, antes de continuar, si queremos eliminar la pintura que pudiera tener la lata, ahora es un buen momento de hacerlo antes de hacer el siguiente paso, que va a ser cortar estas chapas. Y para ello nada, cogemos papel de lija, lo apoyamos y lijamos hasta eliminar la pintura. Dependiendo del tipo de pintura, a lo mejor con disolvente o acetona y frotando sale. En este caso, bueno, sale, pero la verdad es que le cuesta bastante, así que prefiero con la lija. Y recordar, como siempre, mucho cuidado con los bordes de las chapas, no nos cortemos. Ahora vamos a dividir la circunferencia en 4. Esto es muy fácil. Con un simple lápiz partimos a la mitad y a la mitad. Y ahora vamos a ir cortando las líneas, pero sin llegar al centro. Tenemos que dejar un poquito de margen, más o menos por aquí. Si queremos hacerlo más rápido y más preciso, pues podemos hacerlo con el compás. Y ya tenemos la línea de referencia que no hay que pasar con el corte. Otro corte hecho, como digo, hasta la línea de referencia que hemos marcado. Y ahora rematamos las esquinas exteriores redondeándolas. Todo esto es aproximado, lo podemos hacer cada uno a nuestro gusto. Más curvas, menos curvas, así con todas las esquinas. Para que os hagáis una idea, se nos tiene que quedar como con forma de pétalo de rosa. También se parece a un trébol. Pues esta es la forma que le tenemos que dar. Y esto lo voy a hacer con las otras circunferencias. Ya que vamos a hacer los cortes, si se os ha quedado alguna marca cuando la lata la cortamos con el abrelatas, como en este caso, pues aprovechar las marcas para hacer los cortes y de esta manera lo disimulamos. Muy bien, ya tenemos las 4 piezas listas con los pétalos hechos y limpias por detrás. Ahora vamos a hacer el tallo de la flor. Como dije al principio del vídeo, ya que yo no tengo una varilla maciza de hierro, ni tampoco tengo un alambre más grueso que este, lo que voy a hacer va a ser sacar alambre 3 o 4 veces el largo del tallo que quiero que tenga la flor. Este es el trozo de alambre y ahora voy a igualar las puntas, doblo a la mitad y ahora vuelvo a doblar a la mitad. Se me queda así. Voy a retorcer el extremo donde lo he doblado. Y ahora os voy a enseñar un truquito para trenzar alambre y dejarlo perfectamente recto, que ya lo vimos en el vídeo de cómo hacer anillas perfectas de metal, que lo podéis ver aquí arriba. Lo primero que voy a hacer va a ser atrapar el otro extremo de los alambres en un tornillo de banco o en algún clavo sujeto a una mesa o a alguna superficie. El caso es que esté fijo, que no se escape. Y ahora este extremo del alambre que he retorcido lo voy a poner en el taladro, como si fuera una broca. Y lo voy a aprisionar ahí. Ahora es tan sencillo como tensar los alambres y girar el taladro.
y hemos conseguido una varilla de alambre trenzado de mayor grosor. Siguiente paso, ya tengo la varilla que como veis ha quedado bastante bien. Con esto de estar grabando, pues bueno, ha habido trozos que parece ser que no he trenzado bien, pero bueno, en general ya veis que queda muy bien. Ahora, con una broca y un taladro o con un punzón vamos a terminar de hacer el agujero al centro de las flores que hemos cortado de chapa. Lo importante aquí es elegir una broca que entre justa por la varilla. Yo aquí he hecho alguna prueba para seleccionar bien la broca y ya veis que entra, ¿veis? Le cuesta un pelín, pero entra y entra justito. Así que nada, vamos a hacer los agujeros. Voy a sujetar la pieza con unos alicates porque la broca se puede enganchar, hacer que gire y me puedo cortar si lo sujeto con la mano. Ya tengo los agujeros hechos. Ahora vamos a fijar los pétalos en el tallo de la flor. Para ello se puede hacer de varias maneras. Yo, como voy a hacer el tallo con esta varilla de alambre, lo voy a hacer de la manera que vamos a ver. Si usáramos una varilla maciza de hierro, de latón o de otro metal, lo haríamos de otra manera. Que bueno, no me voy a enrollar mucho, pero básicamente con una lima limaríamos para hacer la varilla unos 5 milímetros en el extremo donde vamos a poner las flores, que se quedara la varilla más fina, pondríamos las flores, haría a tope cuando la varilla ya se ensancha y luego remacharíamos. Como no es el caso, que es de alambre, vamos a ver cómo se hace. Podemos hacerlo de varias maneras. Yo lo voy a hacer con dos alicates, con uno sujeto fuerte y con el otro voy a abrir un poquito de esta manera. Abro las vueltas de alambre. ¿Veis cómo queda? De esa manera los pétalos que hemos hecho no van a continuar bajando, van a hacer tope aquí. Y ahora vamos a ir poniendo los pétalos de mayor tamaño a menor. Ya ha llegado ahí, hace tope y no sigue bajando. Bien, ya los tengo colocados y ahora vamos a abrir este extremo de aquí. Si fuera una varilla maciza el tallo, este extremo de aquí lo podríamos remachar, como vimos en este vídeo de aquí donde os enseñaba cómo hacerlo. En este caso, de nuevo, al ser de alambre, vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho aquí. Vamos a abrir los alambres. Abrimos los alambres y los retorcemos. Aquí la idea básicamente es que no se escapen las flores, que se queden aprisionadas. ¿Veis? Que los he abierto y los he doblado para que esto ya no se pueda salir. Bueno, y ahora queda la parte que yo creo que es la más divertida, que es ir doblando los pétalos e ir dándoles forma. Para ello, muy sencillo. Con los alicates, si son de punta fina mejor, doblamos un pétalo, le damos así un poquito de forma para curvarlo. Sobre todo los primeros pétalos hay que cerrarlos bastante. Así. Y ahora el pétalo de enfrente. Si se os mueven los pétalos que hemos dicho que tenían que ir intercalados con respecto a la chapa anterior, no os preocupéis porque luego los iremos colocando, ¿vale? Ahora hacemos lo mismo con el pétalo de enfrente del que hemos hecho, de manera que envuelva el anterior. Y continuamos ahora sí con los otros dos pétalos que están a los lados. Estos ya fijaos que la parte curva del exterior ya la doblo hacia afuera un poco más. Así, más o menos. Y ahora hacemos lo mismo con la chapa de abajo. Acordaros de intercalar. Si los últimos pétalos que hemos hecho es de este lado y de este lado, el siguiente tiene que ser el que está en medio de los dos últimos que hemos trabajado. Y mientras continúo dando forma a los pétalos, os voy a comentar un par de cositas rápidas. Por ejemplo, si tenéis una fragua o un soplete, también os podéis ayudar del calor para darle forma mejor. E incluso también a los pétalos se les puede dar un poco de textura con el canto de un martillo, como veis. Esta es una rosa que regalé yo a mi pareja en su día y la hice en una fragua, también después la pavoné y la protegí con aceite de linaza. Pero además de esta forma o de la manera que estamos viendo en el vídeo, también se puede hacer con una chapa de latón, por ejemplo, como esta que veis, que se queda como una rosa de oro. Los últimos pétalos, si queréis, podéis doblar un poquito más la parte exterior. Y ya tendríamos la forma de los pétalos. Luego, como detalle final, ya que me sobró este trocito de chapa, otra cosa que se puede hacer es hacer una hoja y ponérsela al tallo. Esto lo podemos hacer de una manera muy fácil. Solamente tenemos que cortar esta forma. Voy a rematar la punta para que no pinche.
Lo doblamos un poquito a la mitad. Y ahora lo podríamos enganchar de varias maneras. Podríamos abrir los alambres con los alicates igual que hemos hecho aquí, introducir este rabito que hemos dejado, o simplemente, que es lo que yo voy a hacer, poner la hoja por aquí y girarla sobre sí misma. Y ya tendríamos nuestra rosa de metal. Ahora el metal, como en este caso no está pintado, si lo estuviera no haría falta, pero como no lo está, podríamos darle alguno de estos 3 tipos de acabado que vimos en este vídeo de aquí, para que no se oxide y permanezca bien en el tiempo. Como siempre, espero que te haya gustado. Si tienes alguna sugerencia para próximos vídeos, déjamelo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo, que será dentro de poco. Chao, muchas gracias por verme.